Hola hermanos y amigos, quiero dar un paseo por este bonito lugar e irte contando mi testimonio, cómo conocí al Señor Jesús en este bosque. ¿Me acompañas? Vamos. Hace casi 20 años, pues cuando yo estaba en la carrera, estudiando una carrera científica, a mí me llegó una oportunidad. Eh, el gobierno me pagó un dinero, me dio la oportunidad de ir a Veracruz. Y ahí a boca del río Veracruz, yo vivía en Bahía de Banderas, cerca de Puerto Vallarta. Y me llegó la oportunidad de viajar para asistir a un congreso de acuacultura. La acuacultura es cómo cultivar peces. Y pues fui. Y yo no era adicto a sustancias. Yo no... Estoy caminando en un árbol a ver si no me caigo. Yo no robaba, pero sí estaba en pecado. No conocía a Jesucristo. Y, y me fui a ese viaje al congreso este que te digo, sin saber lo que me esperaría allá. Sin saber que Dios tenía un plan para ese congreso y Dios me enviaría a una sierva suya a predicarme el evangelio. Y te voy a platicar lo que pasó. Llegué al congreso, iba con un compañero de la universidad y pues eran pláticas muy largas. Y recuerdo que me salí, había una plaza al lado. Me salí para comer algo en la plaza porque tenía hambre. E iba paseando, iba caminando. Llegué a la zona de comida frente a un restaurante de hamburguesas. Y me encontré a mi compañero de la universidad y una muchacha que vivía ahí en Veracruz. Y ella le estaba predicando el evangelio a mi compañero. Y yo le dije, yo también soy cristiano, pero claro que no era cristiano. Era cristiano de boca, pero yo era pagano, decía groserías, yo era mundano. Y ella me dijo, ven, siéntate. Y ella empezó a predicarle el evangelio de Jesús a mi compañero. Y yo sentí algo impresionante, y mi compañero también, y nunca se me va a olvidar. Sentí la presencia de Dios, yo nunca la había sentido. Te voy a intentar describir qué fue lo que yo sentí. Yo sentí como electricidad, como fuego, como calor, pero solamente estaba en la mesa. Bien impresionante, porque tú podías meter la mano y estaba caliente, y sacabas la mano y ya no estaba. Se sintió poder. El Espíritu Santo se empezó a manifestar. No lo podíamos ver, pero sí lo podíamos sentir. Y mi amigo de la carrera se levantó asustado, gritó y dijo, ¿qué es esto? Y la que nos estaba predicando, creo que se llamaba Esther, le dijo, no te asustes, es la presencia de Dios. Y él dijo, ¿pero qué? No te asustes, es la presencia de Dios, porque se sentía como electricidad, como fuego. Y toda la gente que estaba en las mesas de la zona de comida se pudo dar cuenta. Dios se manifestó ahí. En mi vida había sentido la presencia de Dios como en esa ocasión. Y como algunas veces pasa cuando se le predica el evangelio a alguien, a veces ese alguien no es el que se convierte, sino otra persona que estaba ahí y oyó por casualidad. Y yo después se acabó el congreso y tuve que regresar a Nayarit, a la costa del Pacífico mexicano. Pero yo llevé meditando en mi corazón
esa experiencia que me había pasado, yo dije, wow, sentí a Dios, sentí ese fuego invisible, sentí esa electricidad en el aire, ese poder. No lo pude ver, pero sí lo pude sentir. Y mi amigo se asustó, se levantó y gritó. Y los que estaban en las mesas de alrededor también lo pudieron sentir. Yo estaba impactado de lo que me había ocurrido. No lo podía entender. Me llevé el contacto de Esther y me fui. Se acabó el congreso y regresé. Pero ella me siguió predicando. Me dijo, pégate un baño. Me dijo, arrepiéntete. Alguien no puede ser cristiano y decir groserías o pecar. Me dijo, arrepiéntete. Y yo le doy tantas gracias a Dios que ella fue la única cristiana valiente, verdadera cristiana que me confrontó con mi pecado. Porque yo me había topado con puro calvinista de esos herejes de salvo siempre salvo, que eso es mentira. Y nadie me había dicho que yo no era salvo y necesitaba arrepentirme. Pero gracias a Dios por la vida de ella que me confrontó con mi pecado. Yo llegué y Dios empezó a tratar conmigo. A partir de ahí empecé a leer la Biblia poquito y a orar poquito. Pasó el tiempo. Voy a caminar un poco, ahorita regresamos aquí porque me gustó aquí esta cascadita. Pasó el tiempo y yo seguía dudando de la existencia de Dios a pesar de esa experiencia que tuve en la plaza, en la zona de comida, donde sentí el fuego del Espíritu Santo y la electricidad en el aire, pero yo aún así dudaba. Yo recuerdo que una noche yo me fui con mis audífonos, con mi música, a la playa, y en la playa me senté a ver las estrellas. Yo estaba solo. Bueno, había un amigo, un conocido, pero estaba lejos. Yo estaba sentado solo en la playa viendo las estrellas, una noche muy bonita, muy hermosa. Y yo recuerdo que con mi mente no abrí la boca. Por cierto, estaba escuchando música pagana. No abrí mi boca, con mi mente, en mis pensamientos. Yo le dije al Señor Jesús, ¿existes? Y ahí quedó. Pero ¿qué creen que pasó? Unas noches después, en ese mismo lugar cuando yo estaba sentado, mi amigo y yo nuevamente vimos un platillo volador gigante salir del mar y echar una luz azul y salimos corriendo. Como Satanás vio que yo empecé a buscar a Jesús, aunque sea a tientas, sin saber cómo encontrarlo, empezó a sacar su arsenal porque no quería que mi alma se saliera de sus manos. Empezó a pelear por mi alma. Yo no sabía qué era, pero yo recuerdo que cuando salió ese platillo volador gigante y estaba volando como a 80 metros, cuando salió del agua y nos echó una luz azul, a un amigo que se llamaba Alex y yo, que estábamos sentados en la playa porque nos gustaba ir de noche a sentarnos a la playa a ver las estrellas. Yo recuerdo que en mi mente ese platillo dijo, no leas la Biblia. Y yo pensé, pues ¿qué les afecta a ellos? Si son de otro planeta o algo, porque yo no sabía que eran demonios. ¿Qué les afecta que lea la Biblia? ¿Por qué les molesta? Pero yo me di cuenta que, porque verlo se siente horrible, es una experiencia espantosa ver a esos demonios cabeza alargada, grises, que salen de esos platillos voladores. Es una experiencia espantosa, se siente horrible, se siente algo demoníaco, porque obviamente son demonios ellos. Yo decía, ¿qué les afecta que yo lea la Biblia? ¿Qué les afecta? Y bueno, a partir de ahí yo empecé a leer más la Biblia, empecé a orar más y Dios tenía su plan para mí. Me llegó una oportunidad del gobierno de viajar. Miren, algo saltó ahí a ese charco. Me llegó una oportunidad del gobierno de viajar a Baja California, a la ciudad de La Paz, a trabajar en un laboratorio con virus. Y en ese
En esa oportunidad pues me pagaron el avión y todo y yo viajé. Y en la mañana trabajaba en el laboratorio con los virus y en la tarde no tenía nada que hacer. Y me acuerdo que un día en la tarde me subí a un camión. Y me perdí. Y me bajé en un lugar y empecé a caminar por la ciudad. Yo no la conocía, yo no tenía amigos, yo casi me acababa de bajar del avión, yo era nuevo en mi vida. Había estado por esos lugares y me extravié. Iba caminando por las calles de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y recuerdo que me encontré en un poste un letrero que decía Congreso de Jóvenes Cristiano. Yo dije, ay, qué bien, yo no quiero estar solo, yo quiero hacer amigos. Y me metí, obviamente también estaba buscando a Dios y me metí. Y había como 400 jóvenes. Y yo me senté como por en medio. Y cuando se acabó la música, las alabanzas, el predicador joven, el predicador que estaba ahí en esa iglesia, antes de empezar a predicar, apuntó hacia mí. Todos estaban parados, aún no se habían sentado en sus lugares. Apuntó hacia mí. Me voy a regresar porque aquí hay mucho lodo, luego me caigo. Y me dijo, tú, ven. Y yo me dio mucha vergüenza, dije, pues han de querer saludar al nuevo, por eso me está hablando. Ha de ser costumbre de aquí, de saludar al nuevo. Y no quería ir. Y seguía insistiendo él en el micrófono, tú, ven. Pero como a mí me daba vergüenza, yo no quería ir. Dije, quieren avergonzar al nuevo. Y la gente que estaba alrededor de mí, otros jóvenes, empezó a empujarme. Ándale, ve, te está hablando, ve. Te está hablando a ti. Y entonces, pues tuve que ir y pasé al frente. Y en el frente me dijo una palabra que cambió mi vida para siempre. Me dijo, perdón, es que estoy saltando aquí. Me dijo, yo nunca lo había visto a él. Nunca había visto a ese predicador. Yo no conocía a nadie en esa iglesia. Yo me extravié. Me bajé en una calle que no conocía. Me encontré en un poste un letrero y me metí. O sea, estaba extraviado. Y ese hombre que nunca había visto, que yo estaba como a 1000 o 2000 kilómetros de distancia de la ciudad donde yo vivía, me dijo, tú estabas en la noche sentado en la arena de la playa, viendo hacia las estrellas, y me preguntaste que si existo. Porque como 2000 kilómetros en otra ciudad, yo había hecho eso y le pregunté a Jesús, ¿existes? Y ese predicador, que nunca lo había visto en mi vida, resulta que me dice lo que yo le pregunté a Jesús 2000 kilómetros en otra ciudad en mi mente. En ese momento sentí como si una ola de poder de Dios me golpeó, me tumbó, sentí otra vez fuego, electricidad, no lo sé explicar. Me tumbó, empecé a llorar, quebrantó lo más profundo de mi ser con un amor poderosísimo y empecé a llorar como niña. ¡Ah! Y con su amor poderoso, el predicador siguió hablando y me dijo, tú me vas a servir.
Y yo dije, ¿cómo es posible? Yo no abrí la boca, yo le pregunté en mi mente, 2000 kilómetros en otra ciudad, y me dice dónde estaba y qué fue lo que le dije a Jesús. Me dijo, me vas a servir. Yo caí al piso y empecé a llorar. Meses después, yo regreso a la ciudad de Guadalajara y empiezo a asistir a una iglesia pentecostal. Y yo leí en la Escritura, en el libro de Hechos, y en Mateo, en Marcos y en muchos otros lugares, que dice la Biblia, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo, donde dice Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y leí Hechos capítulo 2 de Pentecostés, que se les aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar nuevas lenguas. Hechos capítulo 19, cuando Pablo les impuso la mano, se empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Total, encontré en la Escritura, porque yo ya no paraba de leer la Biblia, yo dije, Jesús es real. El cielo es real, el infierno es real. El Dios vivo está buscándome, me está llamando. Y yo ya no paraba de leer la Biblia. Yo empecé a leer en el libro de Hechos esa preciosa promesa del bautismo, Espíritu Santo y fuego, porque yo ya creía en Jesús, yo ya me había arrepentido, pero yo no tenía el Espíritu Santo aún. Y me acuerdo que un día junté a un grupo de jóvenes amigos cristianos y les dije, vámonos a predicar a los lugares más feos de la ciudad de Guadalajara, a donde está la prostitución, donde están los brujos, donde están los drogadictos, los vagabundos, en el lugar más feo del centro de la ciudad. Acompáñame, vamos a ir a predicar. Y empecé a ir a predicar a las calles, a los barrios, afuera de bares, antros, casinos, prostíbulos. Empecé a levantarme porque sentí que Dios me llamó a ir a predicar a esos lugares que nadie va. Y yo fui. Y recuerdo que cuando venía de predicarle a prostitutas, drogadictos y brujos en el centro de Guadalajara, esa noche había una velada de oración a la cual me invitaron. Un hijo de un pastor me invitó, me dijo, ven, tienes que venir. Y yo fui a esa velada de oración y los jóvenes estaban brincando y saltando mientras alababan a Dios. Y yo nunca había alabado a Dios con saltos y con danza y dije, lo voy a hacer. Deseo alabar a Dios con todo mi corazón. Y mientras empecé a saltar, a brincar, a danzar, a alabar a Dios, adentro de mí yo empecé a decirle a Jesús, bautízame con el Espíritu Santo, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Anhelo, y lo empecé a gritar, a clamar mientras estaba la alabanza. Y el predicador, que era de Cancún, dijo, reciban al Espíritu Santo. En ese momento yo sentí como si me hubiera caído un rayo. Sentí una ola de poder como las primeras que había sentido, pero 1,000,000 de veces más fuerte, como electricidad, como fuego, como si me hubiera caído un rayo en la cabeza. Empecé a sentir que electricidad recorría todo mi cuerpo. Sentí un poder indescriptible del Espíritu Santo siendo derramado sobre mi vida porque yo había creído el Evangelio de Jesús y me había arrepentido. Que por cierto, tiré a la basura mi música fea, rompí la ropa fea que tenía de calacas, todo lo del mundo lo eché para afuera porque yo era bajista en una banda de metal, de música de metal. Con eso te imaginarás cómo andaba. Y yo empecé a toser y a toser y a toser como si tuviera pulmonía, neumonía. Pero yo estaba sano, decía, ¿por qué estoy tosiendo tanto? Pero una tos fuertísima. Y en ese momento yo vi como 3 caras grisáceas, pálidas, horribles que se empezaron a salir por mi boca. Antes de Jesús me bautizase con su Espíritu Santo y fuego, me tenía que liberar y me sacó los demonios que yo tenía dentro. Me sacó los demonios. Y después de que me sacó los demonios, empecé a sentir esos corrientazos de electricidad, de fuego del Espíritu Santo,
como 1,000,000 de veces más fuertes que los había sentido antes. Y de repente yo empecé a hablar en otras lenguas, según el Espíritu me daba que hablase. Y empecé a gritar y cantar y alabar. Y me desentendí de todo el ambiente alrededor de la iglesia. Yo me caí al piso a adorar a Dios, a hablar en cántico nuevo, en otras lenguas, en profecía. Sentí la cosa más maravillosa y hermosa que yo he sentido en toda mi vida. Estaba siendo bautizado con el Espíritu Santo. Y apagaron, era ya la madrugada, pasaban de las 12 de la noche, apagaron ya las luces de la iglesia, ya todos se habían ido y yo seguía tirado en el piso hablando en lenguas, como 4 horas tirado, hablando en lenguas, en el Espíritu, metido en el Espíritu, siendo bautizado con el Espíritu Santo, ahí tirado, como 4 horas. Hasta que llegó alguien y casi me movió con el piecito y me dijo, oye, ya tenemos que cerrar la iglesia. Y yo me levanté y estaba mareadísimo, pero mareadísimo. Entendí el versículo de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu, en Efesios. Y a un amigo de la iglesia le dije, por favor, maneja tú, llévame a mi casa, porque yo no puedo manejar, estoy bien mareado. Y me dijo que sí, entonces yo me eché en la caja de la camioneta, porque yo tenía una camioneta, que por cierto todavía la tengo, bien viejita, pero todavía la tengo. Y me eché en la caja de mi camioneta y mi amigo de la iglesia manejó y me llevó a mi casa. Y fue la noche más maravillosa que he tenido en toda mi vida. Una paz, un gozo, una tranquilidad, una armonía, una cosa hermosa. La primera noche de mi existencia lleno del Espíritu de Dios. Fue una noche maravillosa. Después de esa experiencia, Dios me empezó a dar, días posteriores, me empezó a dar sueños y visiones del cielo y del infierno. Y me empezó a decir, quiero que vayas y prediques el Evangelio y ganes almas. Para que las almas no vayan al infierno, que se arrepientan, que me busquen. Porque solo Jesucristo salva. Le empecé a entender a la Biblia perfecto. Me quedaba hasta las 3 de la mañana leyendo la Biblia. Yo creo que leí la Biblia completa como 100 veces o no sé. Y también me empezó a dar profecía. De repente Dios me hablaba y me decía, quiero que vayas con esta persona y le digas que se arrepienta de fornicación, porque yo no quiero que se vaya al infierno. Y yo iba volando en un avión y recuerdo que el Espíritu Santo me dio una profecía y me dijo, quiero que vayas y busques a esta persona en su casa y le digas que fornicó y le digas cómo fue el cuarto donde fornicó, descríbele ese cuarto y dile que se arrepienta. Y fui a su casa, le toqué la puerta y le dije, estabas en un cuarto con cuadros viejos y a Dios no le agradó lo que hiciste. Dios quiere que te arrepientas. Y se enojó mucho y dijo, ¿por qué Dios te dice mis cosas? Y bueno, Dios me empezó a usar con dones preciosos. Me mostró cosas maravillosas del reino de los cielos, que después les platicaré, del infierno. Y Dios me fue llevando de gloria en gloria. Y fue un proceso como fui conociendo a Jesús, como Dios me fue guiando y me fue dirigiendo. Y yo te estoy contando mi testimonio. Yo ya sé que antes ya lo había contado, pero te lo estoy volviendo a contar en este video, porque Dios me dijo que lo volviera a grabar, que contara mi testimonio para que todas las naciones sepan que Jesucristo está vivo y que Él levanta siervos suyos para ir y llevar el Evangelio a las naciones, y que el mismo Jesús que fue por Pedro, Pablo, Juan, que se le apareció a Pablo, el mismo Jesús, el mismo Dios que se le reveló a Moisés en la zarza, que se le reveló a Abraham, Isaac, Jacob, ese mismo Dios se llama Jesucristo. Es una Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios Jesucristo quiere que le conozcas, quiere que tengas experiencias con Él, quiere que te arrepientas y le entregues tu vida a Jesús, aquel que murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para perdón de los pecados. Y déjame decirte, voy a caminar ahora para acá, que mi arrepentimiento fue radical, total. Yo no vacilé. Qué bonito bosque. Mi arrepentimiento fue radical, mi arrepentimiento fue total. Yo no me puse a jugar con las cosas de Dios. Música fea a la basura. Cambié mi manera de hablar, de vestir,
de pensar, de actuar. Me dejé de juntar con amigos que me llevaban a lo malo. Me santifiqué, empecé a leer todos los días la Biblia. Y el Espíritu Santo me enseñó que cuando tengo que leer la Biblia tiene que ser en el piso tirado. Y que tengo que leerla por orden. Él me lo enseñó. Mateo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y los libros por orden, porque me enseñó que Él por algo puso el orden de los libros de la Biblia como están y que yo no debo alterar ese orden. Y si Dios colocó los libros en ese orden, porque fue Dios quien lo hizo, yo debo seguir ese orden. Y me mostró tantas cosas maravillosas, me guió a pedir el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y bueno, hizo cosas maravillosísimas en mi vida. Cosas hermosísimas. Y yo te lo quise platicar en este video. Jesús es real y Dios tuvo un tiempo para mí. No fue cuando yo quise. Dios tuvo un tiempo. El tiempo en el que estaba en la universidad. Entre 17 y 18 años, no recuerdo. Jesús fue por mí. Así que el Dios vivo tiene planes contigo. Pero nada de esto empezó a ocurrir de experiencias con Dios fuertes, de bautismo, Espíritu Santo y fuego. Nada de esto empezó a ocurrir. Yo sé que Dios me habló y me tocó cuando aún estaba en pecado, pero el ya revelarse a mí como tal no empezó a ocurrir, sino hasta que decidí arrepentirme y creer. Yo no sabía que yo tenía demonios. Yo no sabía. Y cuando me sacaron los demonios, se fue la tristeza, la angustia, la ansiedad y vino la paz, el gozo, la vida abundante. Así que, ven a Jesús. Gloria a Dios.